Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él. Mi cariño, mi respeto por usted, amigo, amiga que sintoniza este programa, El Secreto de la Vida. Quizás podríamos preguntarle a alguien si el secreto de la vida no sería conocer el futuro. ¿Se imagina si tuviese la oportunidad de conocer todos los eventos que ocurrirían, nada más, digamos, la semana próxima? Mucha gente le interesaría. Podrían sacar mucho provecho al respecto de eso. Hoy en El Secreto de la Vida vamos a estudiar un poco con la palabra de Dios aquí, si se puede conocer el futuro, si podemos estar apercibidos, si la Biblia nos habla de eventos futuros. Déjeme comenzar tempranito con el libro de Daniel, el capítulo 12. Hay dos libros, especialmente en la Biblia, Apocalipsis y Daniel, que son de índole totalmente proféticos, bien proféticos. Daniel es uno de ellos. Terminando el libro de Daniel, capítulo 12, verso 1, Dios habla con el profeta y él escribe lo siguiente. Escuche, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. En aquel tiempo dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de ¿quién? De parte de los hijos de tu pueblo. Si usted leyese un poco más, y lo animo a que lo haga cuando termine el programa, el capítulo 12 habla mucho sobre los eventos finales. Es más, le dice a Daniel que muchas de las cosas que están escritas en el libro, este libro profético de Daniel, son para el fin de los tiempos. Lo bueno que dice aquí también el capítulo 12, versículo 1, dice que en ese tiempo de angustia, que en ese tiempo de pesar, se levantará ¿quién? Se levantará Miguel. Miguel es un nombre extraordinario en la Escritura. Miguel es un nombre que se le da a Cristo. Miguel es un nombre que se le da al Redentor, al Salvador del mundo. Y dice que Miguel, el gran príncipe, está de parte de los hijos de tu pueblo. Eso es lo que dice. Al final de los tiempos, cuando todo esté terminando, porque terminará, Cristo, Miguel, el Redentor, el Señor, el Salvador, se levantará y se pondrá del lado del pueblo de Dios. ¿Qué puedo decirle, mi amigo? La invitación está hecha, está abierta. Estudiar la Biblia, dedicarnos al conocimiento de las Sagradas Escrituras, ser parte del pueblo de Dios, porque cuando llegue el momento profetizado por la Escritura, el Señor Jesucristo, Miguel, el gran príncipe, estará de parte suyo, estará de parte de sus hijos, estará de parte mío. Importante entonces el estudio que vamos a hacer hoy. Varias cosas vamos a aprender. La primera, vamos con la Biblia en mano. Allí usted y yo aprendiendo juntos. Isaías capítulo 46, versos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho,
que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Querido, lo que está diciendo en la Biblia, que solamente en la Escritura usted y yo podemos encontrar vislumbres del futuro. Los mayas, la gente ha ido y ha estudiado durante años las profecías de los mayas y sabe de qué hablo. Todo ha caído por tierra y lo ha sepultado el tiempo y el error de los seres humanos. Las pirámides egipcias, las efigies de allá de la isla de Pascua, el famoso Nostradamus con sus cientos y cientos de profecías, todos ellos sepultados por sus propios errores. Lo que dice la Biblia, lo que dice Dios es que el único lugar donde encontramos iluminación sobre los eventos finales de la historia está ¿dónde? En las Sagradas Escrituras. Más Biblia para usted y para mí, para que aprendamos muchas cosas juntos. Miren lo que dice Daniel capítulo 2, verso 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Debe recordar lo siguiente, déjenme hacer un poquito de historia. El libro de Daniel tiene una parte histórica y tiene una parte completamente profética. Los primeros capítulos son históricos, pero también hay un capítulo 2 como el 2 que es profético. Daniel era uno de los muchachos que había sido llevado desde su tierra natal, Israel, y llevado ¿a dónde? Cautivo allí a Babilonia. Era un muchacho bien educado, pero sobre todo Daniel era un muchacho consagrado plenamente al único Dios verdadero. Y ahora en este tiempo Daniel es una persona docta, una persona inteligente. Lo encuadran en aquel tiempo como uno de los sabios del reinado de Nabucodonosor, de la Babilonia de aquel tiempo. Y Nabucodonosor tiene un sueño. Mucha gente me llama a la radio y me dice: pastor, tuve un sueño, soñé tal cosa. ¿Qué le parece que puede ser este sueño? Hay lugares en el mundo donde más importancia la gente le da a los sueños. Hay otros donde menos importancia tienen. Es cierto que algunas veces algún sueño Dios se lo puede haber puesto a usted para que sepa alguna cosa, porque algunas veces Papá Dios nos habla a través de la Biblia, no lo entendemos. A veces el Señor nos habla a través de una situación que hay en la vida, no lo entendemos, y algunas veces algunas personas a través del sueño lo entienden. Nabucodonosor ha tenido un sueño, y ese sueño lo ha perturbado grandemente. ¿Por qué lo ha perturbado? Porque es un sueño distinto, es un sueño diferente, y Nabucodonosor no es una persona ignorante, es una persona educada. Y miren lo que ha soñado. Dice Daniel capítulo 2, verso 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Lo que los magos están diciendo: ¿cómo te vamos a declarar un sueño si tú no te acuerdas ni siquiera que soñaste? El rey lo llama y le dice: mira, tuve un sueño y este sueño me ha develado. Llama para que se lo interpreten y dice: bueno, dime qué soñaste. Dice que no me acuerdo de qué soñé. Y ellos dicen: no te podemos declarar el sueño, tienes que por lo menos decirnos algo. No hay nadie en la tierra que pueda, si por lo menos me dieras un dato para poder interpretar. Interesante lo siguiente, que Nabucodonosor no se acuerda en absoluto del sueño. Yo creo que Dios lo hace a propósito, porque si solamente un dato, un pequeño dato del sueño de Daniel capítulo 2 se lo hubiese revelado a esta gente, con seguridad ellos de allí hubiesen sacado sus propias ideas, sus propias conclusiones, y hubieran ensuciado el territorio en el cual iba a trabajar el único profeta de Dios que había en ese tiempo. Nabucodonosor se enoja,
dice la historia, dice la Biblia, y decide que los va a matar a todos, Pero algo ocurre, Dios siempre interviene cuando sus planes están de por medio, cuando hay un hijo de Dios de por medio, Dios siempre interviene. Miren qué es lo que ocurre. Daniel, capítulo 2, verso 2. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. ¿Qué ocurrió? Daniel, el hombre de Dios, le pide permiso al rey y le dice, mira, dame un tiempo para que yo pida sabiduría al Dios del cielo. Y yo te voy a decir a ti qué fue lo que soñaste, pero tienes que darme un tiempo. Qué lindo cuando el ser humano es un ser humano de oración. Qué lindo cuando se lo busca a Dios. No se confía en la inteligencia, no se confía en la educación. Daniel, ¿en quién confía? Daniel confía en Dios. Le dice, yo creo que te puedo interpretar esto, pero dame un tiempo porque yo necesito entrar en oración y en clamor con Dios. Oiga, aquí hay una enseñanza espiritual que yo no puedo ni quiero dejar de pasar por alto. En los grandes momentos de la vida, en los momentos de mayor dificultad, no olvide la oración, no olvide el clamor a Dios, no olvide cuando hay que tomar decisiones importantes en la vida, tomar tiempo para orar. Daniel lo hizo y el resultado, ¿cuál fue? Pues mire, la Biblia nos va a decir cuál fue el resultado. Daniel capítulo 2, versos 27, 28 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Dos cosas importantes, o tres. Luego de la relación de oración de Daniel con Dios, viene la revelación del sueño. Segundo lugar, todo el crédito Daniel se lo da ¿a quién? Al gran Dios del cielo. En tercer lugar, lo que le están diciendo, Dios te está haciendo saber lo que va a ocurrir en los tiempos postreros, al final de la historia. Eso quiere decir, querido, que estamos en un momento bien interesante de nuestro estudio. Daniel capítulo 2. El sueño dado a Nabucodonosor le va a hablar a usted y me va a hablar a mí. Nos va a hablar a nosotros, ¿sabe sobre qué? Sobre los eventos finales de la historia. Daniel capítulo 2, le anticipo, muestra la consecución de los imperios hasta el final de los tiempos. Aunque Nabucodonosor recibiría la visión, Daniel la interpretaría, Nabucodonosor no era el centro de toda la historia. Y Daniel comienza a revelarla. Veamos, estudiemos juntos. Daniel 2, versos 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Una imagen es lo que Nabucodonosor había soñado. Piense, cuando esas palabras llegan a la mente, al oído de Nabucodonosor, él se impresiona. ¿Por qué? Porque comienza automáticamente a recordar el sueño. Lo que él había soñado era una gran imagen. ¿Por qué? ¿Por qué Nabucodonosor estaba preocupado por el sueño? Porque la imagen que había visto no era una imagen común, era una imagen muy, pero muy peculiar y que sobresalía de la tierra en grandeza y esplendor. Y vamos a ver que las características de la imagen también llamarían mucho, pero mucho la atención. Dice Daniel, léalo conmigo, es palabra de Dios.
Daniel 2, 31 al 35, la cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Se da cuenta por qué a Nabucodonosor le impresionó? Porque cuando ve la imagen y ahora se le revela, la imagen no está construida de un solo material, no está hecha toda de oro, no está hecha toda de plata, no está hecha toda de bronce, no está hecha toda de hierro, no está hecha toda de barro. Es una imagen que está compuesta por diversos materiales. Cuando él siente eso, cuando Nabucodonosor lo ve, se da cuenta de que le están interpretando correctamente la palabra. Y ahora viene lo mejor. Poco a poco viene lo mejor. Esta imagen va a mostrarle que Nabucodonosor es solamente, que su imperio es solamente una parte en la que es la historia del mundo y cómo Dios la revela. ¿Sabe cuántos años antes de Cristo? Alrededor de 600 años antes de que Cristo naciese en Belén, es que esta profecía bíblica llega. Les repito el dato. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo. Mire conmigo la palabra y goce conmigo. Dice Daniel capítulo 2, verso 31 al 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora Daniel le dice, esta imagen que está construida en diversos materiales, llegará un momento en que será completamente destruida. Una piedra, una roca no arrancada con mano humana destruirá todos estos imperios. Pero me adelanté un poco. A propósito, mire lo que dice la profecía bíblica. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él os ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahora, Daniel le dice dos cosas importantes. Ojalá los gobernantes del mundo pudieran entender esto. Dice Daniel, tú eres la cabeza de oro. Tú eres la cabeza de oro. ¿Pero por qué tú eres la cabeza de oro? Porque tú eres el rey. Porque Dios te lo ha dado. Porque Dios te lo ha permitido. Porque no se mueve nada en el mundo y en el universo sin la voluntad del Señor. Y Nabucodonosor oye eso. Y sí, es cierto, en aquella imagen, es claro, Babilonia era en ese momento, en ese instante, en la cabeza de oro. Un imperio extraordinario había levantado Nabucodonosor. Era la cabeza de una consecución de imperios extraordinarios, pero Nabucodonosor sería el que comenzaría a recibir esta información. Si vamos a la historia bíblica, y lo animo a hacerlo, tiene todo el derecho a hacerlo. Compare lo que yo le voy diciendo, puede ir al internet y buscar, por ejemplo, durante cuántos años fue que el imperio babilónico gobernó el mundo. Usted puede hacerlo. Yo le pongo allí una imagen para que usted lo vea, pero usted lo puede corroborar solo. Esa cabeza de oro, Babilonia, reinó entre el 605 al 539 antes de Cristo. Pero, ¿qué pasaría? Ese imperio
pasaría. Nabucodonosor tenía que comprender que él moriría. Nabucodonosor tenía que entender que su imperio pasaría, que nada es eterno aquí en la tierra. Querido, qué punto tan importante. Como dije antes, no puedo y quiero detenerme con esto, sin mencionarlo. No vamos a vivir siempre. Lo que usted haya levantado mucho o poco, con su tiempo desaparecerá. Nabucodonosor era amado por Dios y le está dando toda esta información no solamente para que usted y yo lo estudiemos 2000 y pico de años después, le está dando esa información porque amaba entrañablemente Dios a Nabucodonosor y quería salvarlo, quería redimirlo. Vean conmigo cómo sigue la historia. Daniel capítulo 2, verso 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Después de Babilonia, la historia dice que se levantaron los medos y los persas. Pasó el gran reino babilónico y llegaron los medos y los persas. Y dicen aquellos que cuentan la historia que el imperio medo-persa, como dice en la imagen, se extendió entre el año 539 antes de Cristo hasta el 331. Pero también ¿qué? También pasaron. El siguiente imperio, después de los medos y los persas, después de los babilonios, fueron los griegos. Los griegos llegaron a dominar casi todo el mundo conocido en aquella época. Pero al igual que Babilonia, al igual que los medos y los persas, Grecia también pasaría. No importa cuán extenso, no importa cuán fuerte, le estaba diciendo Daniel a Nabucodonosor, todos los imperios mundanales pasarán. Finalmente los griegos desaparecieron. Allí usted lo ve ahora, dice que los griegos gobernaron en el mundo entre el año 331 al año 168 antes de Cristo. Daniel capítulo 2, verso 40 dice: el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, dice Daniel capítulo 2, versículo 40. Hasta el año 476 después de Cristo, queridos, el imperio romano, el imperio de hierro, abarcaría el mundo completo. Ese imperio romano dominaría casi todo el mundo conocido. Por eso el material, el hierro, las falanges romanas, las distintas formas de combatir. Finalmente Roma también fue cayendo. Hay mucho que usted puede leer a través de la historia de los motivos por los cuales cayó el imperio romano. Uno de los motivos básicos fue la degeneración. La depravación moral de los gobernantes romanos los llevó a finalmente ser ocupados, sitiados y su imperio partido y diseminado. Tan diseminado que en la imagen de Daniel capítulo 2, en la imagen que Daniel le está revelando a Nabucodonosor, ¿qué es lo que ocurre? Miren qué impresionante, lean conmigo, esto realmente llama mucho la atención. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Los pies de la imagen hasta el tiempo presente. El intento denodado de los países europeos de volver a formar un gran imperio, la mezcla del barro con el hierro,
el intento de volver a ser un gran imperio, el intento de mezclar las casas gobernantes de Europa, Carlos V de Alemania, casándose con una hija del rey de España, etc. El intento de unir a través de casamientos, el gran imperio nunca más ocurrió. Nunca más volvería a ocurrir, porque la Biblia lo había dicho. Últimos versículos. Daniel capítulo 2, versos 42 y 43. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma pasarían. Existirían los intentos de volver a unir los imperios y nunca se lograría. Carlomagno lo intentaría el Kaiser Guillermo I, lo intentaría Adolfo Hitler. Nunca más habría un imperio. Eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que Nabucodonosor estaba escuchando. Y finalmente nuestra historia profética, nuestro viaje profético va terminando y termina de manera apasionante. Lea conmigo Daniel 2, 44 y 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Un reino sempiterno se instauraría al final de la historia de la humanidad. Un reino que no pasaría como pasó Babilonia, como pasó Medo-Persia, como pasó Grecia, como pasó Roma. Un reino que se establecería por lo siempre, por lo eterno. Eso es lo que está terminando la historia. La Biblia dice que ocurrió lo siguiente: que una roca fue cortada, no con mano humana. La Biblia dice que esa roca fue lanzada, no por mano humana, y que todos los imperios fueron destruidos. Y entonces queda el imperio del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Y como comenzamos, termino en aquel tiempo. Daniel, se levantará el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Cuando ese tiempo de angustia llegue, querido, usted habrá conocido el secreto de la vida. Emmanuel, Dios con nosotros, Miguel estará de su lado. Abrácelo con alegría y sírvale con mucho amor.